Bienvenidos a Insurrección Fundante. Les saluda Gustavo Julio García. En los últimos 70 años se instaló una irracionalidad social en Occidente que se globaliza desde mediados de los 80. El sesgo fundamental es el nihilismo de las instituciones, cuyo funcionamiento es generador de serios trastornos sociales y psicológicos que se manifiestan como crisis, polarización, subjetivismo extremo. Hoy se promueve con call centers de trolls por las formaciones sociales y gobiernos. En medio a la decadencia, lejos de ser una forma de convicción de defensa de ideas, es una destrucción encubierta de valores comunes. El primer paso para sanar, decía Aristóteles, es reconocer la enfermedad. Las enfermedades sociales en apariencia no se manifiestan, pero es una ensaña invisible que produce frustración, infelicidad, dolor y pérdida de rumbo dentro del cuerpo social. El mundo en este tiempo histórico parece un manicomio, cuya soberbia cree estar por sobre todas las generaciones precedentes y es incapaz de cuidar a los niños. Las opiniones en redes de autoproclamadas gentes de bien, con profundo déficit de lectura, evidencian la dificultad primaria de encontrar el hilo que los enlaza a una historia. Entonces compran datos, estadísticas y relatos que les venden los listos. Afirmar que uno es de bien y los otros no, genera una brecha sin sentido crítico y autocrítico. Un yo ególatra, medida de todas las cosas, determinante de una conclusión a priori. Las afirmaciones de la gente de bien, encumbradas por ciertas organizaciones, son verdaderas, la de los otros falsas. Esta conclusión encubre que la gente de bien es aquella cuya opinión coincide con mi subjetividad. Per se, esta malformación del criterio ignora que la estrategia preferente y más utilizada de la globocracia, que interviene en forma concreta como posdemocracias en los territorios, es la reinterpretación y falseamiento de la historia e implanta nuevos mitos y falsos héroes en una manipulación más que evidente, pero que la ausencia de lectura, como ceguera, impide ver. Dinamarca aprobó el primer impuesto al CO2 que emiten las flatulencias de las vacas. Link abajo. Los bloques socialistas, populares, liberales medio nacionalistas y los verdes post-marxistas de la Unión Europea volvieron a elegir a von der Leyen como presidente de la Unión, a pesar de la condena por la compra de agua bendita en frasquitos desde 2021, promotora de la guerra y un sinfín de desatinos. En Canadá el gobierno persigue a los sindicatos de los trabajadores. En Francia Macron, un belicista rabioso. La supuesta primer potencia mundial tiene en la presidencia una persona que carece de capacidad psíquica y pretendían volver a postular. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay interrogantes que nadie quiere hacerse por temor a la respuesta y no cuestionar sus propias decisiones. ¿Qué votamos? ¿A quiénes votan las sociedades? Si es correcto que Occidente está enfermo, se explica que las sociedades acepten, deleguen y defiendan políticas, políticos, relatos y mitos que las conducen directo al suicidio colectivo. Defienden ideologías y partidos que encumbran un incompetente, un mono o un robot y les da igual. Sin lectura, sin perspectiva del futuro, alucinados por promesas recurrentes y recetas de probado fracaso a lo largo de la historia, ¿qué diferencia a las formaciones que eligen lo mismo? Es casualidad. Pero
Quienes usan el sentido crítico y se oponen, de inmediato nos cuelgan una etiqueta, solo por descubrir que vamos al abismo, no por inteligentes, sino por leer un poquito. Por las calles, por las redes de la irrealidad virtual o los medios, escuchamos permanentemente que la culpa es de los políticos, pero la insania extendida en cada miembro social pone ahí a los políticos. Y es insania por ubicar en la jerarquía la racionalidad por debajo del partido, un connacional, un esquema que lleva décadas sin funcionar, y asumir con pasión adolescente que somos la gente de bien, los buenos de la historia. Si un ciudadano de cualquier país cree que el salario digno depende del mercado y no de la propia dignidad del hombre, si la sociedad es incapaz de ver que en el vértice de la organización del gobierno tiene insanos, inescrupulosos, delincuentes probados, solo por defender al partido o elucubraciones fracasadas, o defiende la postura de un connacional solo por ser de la misma nación, la culpa ya no es de los políticos, sino de los miembros de una sociedad enferma que no reconoce su enfermedad ni quiere curarse. Estimados brutos, defender la racionalidad o decir la verdad no nos hace terroristas o negacionistas, pero defender lo indefendible, desconocer un mínimo de la historia, comprar estampitas de delincuentes por santos, depender de las fuerzas de un cielo de ciegos, los hace necios, nunca gentes de bien.